En la vida hay momentos en los que tenemos alguna petición delante de Dios, pero parece que el Señor se tarda en responder, o que simplemente no nos quiere responder, o que ya se olvidó de nuestra petición. Pero llegamos a un punto de desánimo cuando ocurre esto. Llegamos a pensar que a Dios no le interesa lo que me está ocurriendo, a Dios no le interesa la situación por la que estoy atravesando, a Dios no le interesa lo que me está pasando a mí. Y hay algunas personas que cuando ocurre esto se llegan a desanimar y se alejan hasta de Dios. Pero quiero mencionarte primero esto, que el Señor jamás va a dejar a sus hijos hablando solos. El Señor siempre pone atención a las peticiones de sus hijos. Él jamás te va a ignorar cuando tú vienes delante de Él, pero Él te va a responder en el momento exacto, en el momento justo, en el momento que necesitas, que tú vas a necesitar la respuesta. Pero mira, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, del versículo 1 al versículo 8, podemos encontrar la parábola de la mujer viuda con el juez injusto. Quizá tú ya la has leído esta parábola, pero Jesús mencionó esta parábola para hacer hincapié de la necesidad de orar. Y quizá recordarás que esta mujer venía de continuo delante del juez injusto y le decía: hazme justicia de mi adversario. Fue tanta la insistencia de la mujer que el juez en algún momento tomó la decisión de hacerle caso a la mujer y hacerle justicia. Pero mira, en esta parábola de Lucas capítulo 18, del versículo 1 al versículo 8, podemos encontrar 5 principios básicos de la oración, o 5 principios para la oración, para no dejar de orar. Como te mencioné, el Señor Jesús mencionó esta parábola para hacer hincapié en la necesidad de orar. En el versículo 1 dice que lo hizo para hacer hincapié en la necesidad de orar. El principio número 1 que tú y yo debemos entender es que la oración es una necesidad, porque por medio de la oración tú y yo tenemos comunicación con el Padre. Por medio de la oración tú y yo tenemos contacto con el Padre, tenemos comunión con el Padre. Recuerda que también la Biblia dice: velad y orad para que no entren en tentación. Cuando tú y yo dejamos de orar, dejamos puertas abiertas para que el enemigo empiece a meter ideas en nuestra mente, ideas en nuestra cabeza, para que el enemigo empiece a trabajar y a hacernos pensar que al Señor no le importamos, que el Señor no nos va a responder, que ya dejemos de orar porque Dios no nos va a responder. Pero por eso tú y yo debemos tener presente que orar es una necesidad para que no dejemos lugar al diablo, para que no dejemos puertas abiertas al enemigo. El principio número 2 es que tú y yo debemos reconocer que tenemos un adversario. Así como la mujer viuda venía delante del juez y le decía: hazme justicia de mi adversario. Tú y yo debemos recordar que el enemigo vino para robar, para matar y para destruir. Y cuando tú y yo dejamos de orar, dejamos esas puertas abiertas al enemigo y él empieza a meterse en nuestra mente y empieza a robar nuestra paz, a robar nuestro gozo. Viene a robar, a matar y a destruir nuestras esperanzas también. Y eso es lo que causa, cuando dejamos de orar, eso es lo que causa que nos alejemos del Señor, que nos apartemos de su presencia. Por eso tú y yo debemos seguir insistiendo. Si tienes una petición, no dejes de orar por esa petición. El Señor te va a responder. Principio número 3 que tú y yo debemos tener presente siempre es que orar mueve la mano de Dios, mueve las manos de Dios. Si la insistencia de la mujer delante de un juez injusto causó que este juez injusto actuara en favor de la mujer, con mayor razón nos va a responder nuestro Padre, que es justo, nos va a responder nuestro Padre, que es un Dios que cumple sus promesas, que cumple su palabra, que es un Dios de pactos. Con mayor razón nos va a responder. Entonces el principio número 3 que tú y yo debemos entender es que orar mueve las manos de Dios. Por eso tú y yo no debemos dejar de orar. Tú y yo debemos seguir insistiendo en la oración.
El principio número 4 que debemos también comprender es que Dios quiere actuar a tu favor. En el versículo 7, después tú lo puedes leer, dice que cuanto más va a actuar el Padre en favor de los que están orando de día y de noche. Lee tú estos 8 versículos de Lucas, capítulo 18, del versículo 1 al versículo 8. En el versículo 7 dice que con mayor razón va a actuar el Padre. Va a actuar en favor de sus hijos que claman a Él día y noche, de sus hijos que son constantes en la oración. Entonces el principio número 4 es que Dios quiere actuar a tu favor, pero tú y yo no debemos dejar de estar en continua oración. Y el principio número 5 que tú y yo también debemos tener presentes es que la oración es una evidencia de que tenemos fe. Cuando tú dejas de orar, lo que haces evidente es que no crees que Dios te va a responder. Cuando tú dejas de orar, lo que haces evidente es que no crees que el Señor va a dar solución a tu petición. Por eso tú y yo debemos estar en constante oración. La oración es una evidencia de que tenemos fe en el Señor y que tenemos fe en que Él va a responder lo mejor para nuestras vidas. Recuerda que su palabra también dice que los planes del Señor son de bien y no de mal, son de paz para nosotros, para sus hijos. Por eso tú y yo debemos ser constantes en la oración. Y recuerda que al que no ora, dice un dicho, que al que no ora, el diablo se lo devora. Entonces, tú y yo por eso debemos estar en constante oración, para no dejar que el enemigo venga y nos destruya, para que el enemigo entre y nos haga que nos alejemos del Señor. Entonces, los 5 principios básicos, recordándolos, es que orar es una necesidad. Punto número 1. Punto número 2, recordar que tenemos un adversario, por eso debemos estar en constante oración. Punto número 3, orar mueve las manos de Dios. Punto número 4, el Señor quiere actuar en tu favor. Y punto número 5, la oración es una evidencia de que tenemos fe. Por eso, seamos constantes en la oración. No te desanimes, sigue echándole ganas. El Señor te va a responder en algún momento a tu petición. Y el Señor te va a responder lo mejor para tu vida. No te va quizá a responder lo que tú quieres, porque te va a responder algo mucho mejor de lo que tú estás pidiendo. Estemos orando, pidiendo por su voluntad en nuestras vidas, porque su voluntad es mejor, porque sus planes son mejores que nuestros planes. Él desea el bien para ti y para mí. Seamos constantes en la oración y recuerda nuevamente este dicho: el que no ora, el diablo se lo devora. No dejes que el enemigo te devore.